Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche teníamos como invitada a la doctora Ligia Patricia Álvarez, pero la doctora no se puede presentar porque se le presentó un inconveniente, pero tenemos a alguien que vale oro también y que tiene información muy importante para todos y es Liliana Castañeda. ¿Ok? Va a ser presentada por Sandra Zambrano. Les agradezco a todos por estar presente y a la doctora Liliana Castañeda en especial por su disposición a presentarse esta noche ante todos nosotros y hablar de un tema que a todos nos concierne, nos preocupa y nos molesta. Primero que todo agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar esta noche juntos. Muchas gracias a todos y la presentación la hace Sandra Zambrano. Sandra, tienes tú la palabra. Muchas gracias, amada doctora Liliana. Bienvenida de nuevo. Usted sabe que este conversatorio es su casa. Es para nosotros un honor tenerla de nuevo. La doctora Liliana Castañeda es neuropsicóloga educativa, experta en neurodesarrollo. Es fundadora y directora de la Asociación Colombiana de Neuroeducación, máster de la Universidad Autónoma de Barcelona en psicobiología y neurociencia cognitiva. Tiene experiencia en evaluación e intervención de niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje y de comportamiento. Es conferencista y docente universitario. Es autora de la Guía para desarrollar atención y funciones ejecutivas en niños preescolares. Coautora del proyecto de ley con los niños no te metas, que tiene por objetivo prohibir los tratamientos de reasignación de género en menores de edad. Es asesora de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de la República, es líder Provida y hoy nos viene a hablar acerca de lo que es la ideología de género y el adoctrinamiento que se está haciendo a nuestros niños. Doctora Liliana, bienvenida, un gran abrazo, pues este auditorio. Muchísimas gracias, Sandrita. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, si vamos a arrancar a hablar en temas de adoctrinamiento, pienso que es muy importante partir en el hecho de que pues el adoctrinamiento realmente es un proceso muy sutil, ¿sí? Y pues digamos que el día de hoy voy a hablar de unas fases importantes que hay que tener presente para poder detectar que estamos siendo adoctrinados. Y es que la primera parte es que cuando inicia el adoctrinamiento, inicialmente apela a los sentimientos, a las emociones, y en este caso apela a toda esa emoción de la empatía. Es como el sentir tristeza y sentir dolor por la persona que está sufriendo. Entonces, en el adoctrinamiento hay un opresor y hay una víctima. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos, voy a como a traerlo mucho más en contexto en el tema de todo lo que estamos viendo en pro de la comunidad, ¿no? LGBT o la comunidad de arcoíris, como ya lo hemos estado llamando para evitar que nos censuren. Si nos damos cuenta, hay unos personajes que cumplen el rol de víctima y la manera en la que llegan a la comunidad es mostrando que ellos necesitan apoyo porque hay unos opresores. En este caso, el rol de opresor sería todos aquellos que no están a favor de lo que son la reasignación de género, los tratamientos de reasignación de género o los que defendemos la biología misma. ¿Sí? Dentro de ese proceso también de adoctrinamiento encontramos otra fase y es ya sumado a esto, ya empieza todo el tema de condicionamiento, en donde a través de una exclusión de grupo, entonces empiezan con palabras para que tú te sientas aislado del grupo y nosotros a nivel cerebral, bueno, ya es por un tema evolutivo, nosotros como seres humanos para poder subsistir dependemos de otros. Nosotros, de hecho, un bebé recién nacido no podría vivir solo, necesita de otras personas, del cuidado
para que pueda desarrollarse bien y para que pueda crecer y poder tener todas sus facultades. Entonces, nosotros como ya es un proceso natural, necesitamos la aprobación y necesitamos hacernos parte de un grupo, de un colectivo, de una comunidad. La aceptación social es vital. Entonces, en este caso, cuando cuando empiezan a condicionar o cuando empiezan a excluir de grupo para que uno se sienta incómodo, empiezan a utilizar palabras como antiderechos, como son personas antitolerantes, ¿no? Y de esta manera hacen que la persona o que nosotros nos sintamos en crisis y que pues a la final uno termine reevaluándose porque uno dice, ven, espera, yo evidentemente respeto los derechos humanos, evidentemente soy tolerante, evidentemente soy una persona que me interesa el bienestar de la otra persona, pero pues el hecho de que te hablen de esta manera, el hecho de escuchar todas estas frases, eh, lo que están haciendo es excluirte y de alguna otra manera que tú tengas que aceptar sus ideales, ¿no? Partiendo en el hecho de que hay una víctima y hay un opresor. Entonces, yo vengo como, o sea, hablo de esto porque es muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta, pues así es como funcionan los medios de comunicación a nivel global, todo el tiempo, pero además de esto, eso es lo que nosotros estamos viendo con nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Mm? Entonces a nuestros niños les dicen es que hay personas que se sienten como el sexo opuesto, ¿sí? Que este vende siendo un diagnóstico base que es la disforia de género, en donde niegan por completo la biología y pues están diciendo esta persona sufre y sabemos que sufre, sí, sí sufre, pero entonces empieza esta persona con la autopercepción del sexo opuesto, esta persona empieza a sentirse víctima, porque bajo el rol de víctima opresor, entonces esta persona viene siendo la víctima y ¿quiénes vienen siendo los opresores? Pues los opresores vienen siendo todos aquellos que no avalan su autopercepción. Entonces, en este caso, un opresor puede ser un maestro, un opresor puede ser un padre, un opresor puede ser un amigo, un opresor puede ser el Estado, un opresor puede ser el colegio, un opresor puede ser todos ellos, ¿sí? Y es como tal negar la biología. Yo cuando hablo de negar la biología, no solamente estoy hablando en términos físicos, porque evidentemente entre hombres y mujeres tenemos unas características físicas muy distintas, que es que la masa muscular en los hombres es mayor, huesos más grandes, el sistema, hasta inclusive el sistema cardiovascular, los pulmones, el corazón es más grande en los hombres que las mujeres. Y estas condiciones físicas, pues evidentemente hacen que los hombres tengan ciertas ventajas en ciertas labores y nosotras las mujeres también tengamos otras. Por ejemplo, las mujeres somos muy buenas en ejercicios que estén mediados por la flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, una danza artística, porque casi no hay hombres en danza artística, pues porque ellos no tienen la misma flexibilidad de las mujeres, ¿sí? Entonces, en este caso, no solamente la negar la biología sería negar estas características físicas que son evidentes para todos nosotros, sino desde la negación de la biología también viene parte del hecho de que nosotros ya tenemos un cerebro distinto en términos de activación y algunas áreas cerebrales, en términos de estructura cerebral, hay algunas áreas cerebrales que son más gruesas en los hombres y más delgadas en las mujeres. Y estas diferencias en conectividad cerebral, pero también estas diferencias a nivel de estructura cerebral, en términos de grosor, ¿no? En que son más gruesas o más delgadas en unas y las otras, hacen que nosotros tengamos distintos tipos de comportamientos. Por ejemplo, los hombres en el área del hipotálamo es más grande, el área preóptica en el hombre es más grande, o sea, quiere decir que el hombre sea un buscador sexual mucho más grande, mayor que las mujeres. Por eso nosotros vemos que los hombres tienen una libido mucho más alta. El hecho de que sea más grande, también esta área preóptica, hacen que ellos también estén en un estado de alerta mayor que la mujer. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la calle, cuando estamos con los hombres de por sí logran detectar el peligro mucho más rápido que nosotros las mujeres. La amígdala cerebral, por ejemplo, es otra área cerebral que se encuentra, digamos que más internamente. Esta área cerebral es más grande en los hombres, eso hace que ellos sean mucho más agresivos y mucho más territoriales. Por eso vemos que los hombres
protegen más violentamente a la familia, además porque también se media la testosterona. Yo doy como unos ejemplos como muy prácticos. Por ejemplo, un hecho que a mí la verdad me dejó pensando mucho fue cuando Hamas entró a una casa de una familia israelí el año pasado y pusieron una amiga. El papá estaba, el señor, ¿no? El hombre con su esposa y sus hijos, sus bebés, y él, para no, para proteger a su familia, él se acostó encima de la mina y explotó. Esto es un acto muy fuerte, pero él lo hizo sin pensar. ¿Por qué lo hizo sin pensar? Primero, porque su amígdala cerebral, como es más grande, le dijo, hay que proteger a su esposa y a sus hijos, porque protegiendo a su esposa y a sus hijos, usted va a proteger sus próximas generaciones, ¿sí? Pero además de esto, la testosterona lo llevó a esto, eh, a reaccionar también sin pensar, porque hubo mayor producción de noradrenalina. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿por qué los hombres se alistan en el ejército? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Y nosotras las mujeres, por ejemplo, tenemos el hipocampo cerebral, esa área cerebral la tenemos más grande que los hombres, hace que tengamos un mejor proceso de memoria. Nosotras las mujeres logramos detectar detalles que los hombres no. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos reunimos hombres y mujeres, por ejemplo, vamos a pensar en una pareja, ¿no? La mujer le va a decir, amor, ¿te acuerdas cuando tenías puesto este pantalón, los zapatos rojos, el saco azul, estuvimos en este restaurante, comimos a este lado y tú me dijiste esto? El hombre, ¿qué va a decir? No me acuerdo. ¿Sí? Porque creen que en las casas, en las familias, siempre le preguntan, mamá, ¿en dónde está tal cosa? Y no preguntan, papá, ¿en dónde está esto? No, esto tiene que ver en cómo nosotros cerebralmente tenemos estas diferencias que hacen que tengamos un comportamiento distinto. Por eso se habla de un tema de una ideología de género y no de un postulado científico biológico. Entonces, Entonces, con el tema del adoctrinamiento, volviendo, ya después de hacer este gran paréntesis entre las diferencias cerebro, hombre, mujer, cuando nosotros vemos que en el adoctrinamiento están cogiendo una víctima, que es la persona que se autopercibe de sexo opuesto, que puede tener distintas causas. Una persona puede autopercibirse del sexo opuesto. Dentro de esto puede ser que haya tenido un trauma porque haya sufrido algún tipo de abuso, porque de pronto la figura que representa esa feminidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres, esa masculinidad no fue la correcta y por ende ellos buscan y niegan su masculinidad o su feminidad porque no fue la figura más adecuada posible. Entonces, por ejemplo, en el caso, ya he tenido experiencias con algunos chicos, por ejemplo, que son muy afeminados o que son muy delicados porque tuvieron un padre maltratador. Entonces, por no querer ser como el papá, se van al extremo y de una manera no consciente prefieren ser como la mamá y pueden llegar a tener esas conductas transexuales, pero más por un tema de abuso. Entonces, en estos casos, eh, como la víctima es la persona que se autopercibe el sexo opuesto porque es una persona que está sufriendo, dentro de todo el tema, dentro de toda esta comunidad, lo que se está buscando es avalar todos estos procesos. Eh, y pues, volviendo a la fase del adoctrinamiento, hablamos uno que es una víctima opresor, en donde inicialmente apelan a la emoción de empatía, el que yo pueda sentir tristeza, que pueda decir, pobrecita, esta persona está sufriendo. La otra parte de este proceso de adoctrinamiento viene siendo el de exclusión, el de, ok, si tú no estás de acuerdo con esto, entonces te voy a sacar del grupo a través de distintas formas de expresión, ¿no? Transfóbico, homofóbico, antiderechos, antitolerante, ¿sí? Y luego de esta fase, si aún así estas dos fases, la persona todavía no ha sido completamente adoctrinada en este proceso, parte de una tercera fase y es la fase de la imposición, en donde ya en este caso utilizan esa emoción de miedo porque ya es poner en riesgo tu vida. El anterior es poner en riesgo el tema de la comunidad, que también
hace parte de Dios. Si yo no estoy en una comunidad, evidentemente voy a sufrir, ¿no? Voy a tener tristeza, voy a tener también obviamente temor, porque nosotros necesitamos de otros para subsistir. Pero en el otro es mucho más coercitivo, es mucho más fuerte. Entonces acá es donde vienen las leyes, donde vienen todo este tema de si tú no toleras, si tú no aceptas esto, entonces vas a tener como consecuencia ¿qué? Cárcel, multa, ¿no? Y aquí es donde ya viene todo este proceso para que de alguna otra manera a la fuerza las personas que no estemos a favor de esta ideología de género o de esta teoría de género que fracasó. El mismo fundador fracasó con su propia teoría porque se alejó de la biología. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo, empiezan todas estas leyes y es cuando vemos todos estos proyectos legislativos, como nos está pasando aquí en el país, en donde ya buscan de que sí o sí, de que sí o sí se acepta esto y el decir no ya implicará unos castigos muy específicos para poder silenciar la voz. Desde el punto de vista científico, ¿cómo está este tema de ese sexto sentido que tenemos las mujeres y que de pronto los hombres no? Entonces, pues me gustaría que de pronto me aclarara para ver si eso es cierto o no. Y Sí, lo otro es cómo quedó el proyecto de ley del año pasado, que de la doctora, de la senadora Lorena Ríos, porque bueno, se acabó la legislatura, pues no sé si le llegaron las firmas que enviamos acá de Barranquilla y pues cómo vamos en cuanto pues a los proyectos para proteger a los niños en contra de este adoctrinamiento. También hay unos temas en Bogotá de pues algo que se aprobó ahora para los colegios, entonces pues nos gustaría que pues como ellos están en el exterior, pues usted es la experta para que nos... Sí, eh, señora, gracias. para responder tu primera pregunta, sí, nosotras las mujeres, esa intuición se encuentra en el lóbulo frontal, ¿no? La área prefrontal del cerebro y nosotras las mujeres sí activamos eso lo que se llama la intuición, ¿no? Ese sentimiento que tú sientes antes de, eso es porque nosotros tenemos una mayor activación de estas áreas cerebrales en términos de, espérame, es que, esta predisposición que nosotros ya tenemos, esa anticipación de hechos, ¿sí? Que muchas veces pueden ser segundos, que pueden ser a veces hasta horas, ¿no? Pero sí hay varios estudios que han hallado en donde dice que las mujeres lo tenemos más y que se desarrolla mucho más en la maternidad. Es, Entender eso. es que la mujer apenas es madre, ¿sí? Hay cambios a nivel cerebral también en la mujer. Y de hecho la mujer tiene una activación cerebral distinta en cuanto a la maternidad que el padre. Por eso es que la mujer cuando tiene su bebé no necesita que nadie le diga el llanto de qué es. O sea, la mujer, cuando el bebé llora, la mujer ya sabe si llora por hambre, si llora por frío, si llora porque toca cambiarle el pañal, si llora porque tiene mucha calor. Nadie le dijo a la mamá, está llorando porque tiene hambre. Simplemente la mamá tan solo con escuchar el llanto ya sabe qué es lo que le pasa a su bebé. Pero es porque a nivel cerebral la mujer sí tiene una activación distinta. De hecho, las mamás logran detectar, si hay muchos bebés llorando, logran detectar el llanto de su bebé. Gracias. Bueno, ¿qué les cuento? Hay varios proyectos de ley en el Congreso de la República que están en curso. Hay uno que se llama el Estatuto de la Igualdad, en donde lo que están buscando es darles beneficios a las mujeres, pero en realidad de fondo tienen todo este tema de ideología de género, acceso al sistema pensional, el tema judicial, el tema laboral, en donde quieren poner la cuota de género, pero dentro de lo que es la cuota de género, estamos hablando de hombres que se autoperciben mujeres, o sea, también hablan de todo el tema transexual. Eh, este este es muy delicado
porque los hombres podrían acceder a la pensión y podrían acceder a los beneficios que nosotros las mujeres ya tenemos, ¿no? Como el acceso a la pensión a más temprana edad, como también el tema judicial, ¿no? O sea, el tema de las condenas. Entonces, un tema que nos preocupa frente a este asunto es si un hombre llegara a cometer un acto criminal contra una mujer y si este hombre se llegara a autopercibir mujer, pues en este caso el sistema judicial pues lo juzgaría como de una mujer a una mujer y no un hombre a una mujer. Entonces, toda esta guerra y toda esta lucha que se ha hecho por defender supuestamente los derechos de nosotras las mujeres, pues a la final se vería invisibilizada y pues borrada completamente. Lo otro, que también pues el estatuto es el tema laboral, ¿no? Porque pues se hablan de unas cuotas, ¿no? De tantas mujeres en empresa, tanto porcentaje. En este caso, pues los hombres también podrían acceder a esto, los hombres que se autoperciben mujer. Lo otro, que también hay otro proyecto de ley que está en curso, ya, bueno, que lo radicaron, pero todavía no, ni siquiera han empezado debate, es la ley integral trans. Es el mismo ECOSIEG que, digamos, que la ley integral trans lo que busca es que todas las EPS, todos los centros de salud del país brinden por recursos del Estado todos los tratamientos de reasignación de género, hormonización y toda la parte quirúrgica. Digamos que está quieto, todavía no se ha movido, y el otro, que es como el ECOSIEG, que lo que busca es penalizar. Es como personas que no estén a favor de todo el tema de identidad de género y orientación sexual, lo que llaman ellos de orientación sexual diversa, buscan encarcelar a padres, a profesores, encarcelar a pastores, sacerdotes o cualquier persona que no esté a favor de todo este tema de la ideología de género. Y como le estaba mencionando anteriormente, si una persona dice que no dentro de toda esta frase del adoctrinamiento, pues sería una persona discriminadora, entonces por esto buscarían cárcel. Este es el proyecto de ley, la verdad también está quieto, igual que la ley trans ya, pues porque digamos que estos proyectos de ley, por el ruido que hicimos el primer semestre del año pasado, los congresistas tienen un poco de miedo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Supersalud? La Supersalud en este momento tiene el numeral H, que es el que recogimos las firmas, que muchísimas gracias, Sandrita, nos llegaron las firmas. Ya estos días no pudimos hacer como la radicación pública y el escándalo público que queremos hacer en noviembre y diciembre, porque con todo el tema pensional y con todo el tema de salud, los congresistas estuvieron muy ocupados en esto y no hubo espacio para abrir y hacer un control político al superintendente. Estamos igual, decimos, ok, tenemos todas las firmas, recogimos alrededor de 40,000 firmas. Estas firmas lo que vamos a hacer es, apenas tengamos luz verde, que ya la próxima semana, Dios mediante, ya la senadora va a concretar la fecha, yo les voy a comentar cuál va a ser la fecha, porque la idea es que ese día va a estar el superintendente en el Congreso de la República, la idea es que se va a llamar a un control político y en ese control político le vamos a pasar las firmas y le vamos a exigir que quiten ese numeral H. La demanda también ya está en curso. Eh, eh, Hay otra demanda también que ya hicieron, entonces la idea es cómo ejercer presión social a través de estas firmas y pues el escándalo público, pues digo, bueno, cuando Dios ya nos abra el espacio, porque como les digo, a final del año pasado, por todas estas reformas pensionales y de salud ha sido muy complejo. Entonces esperamos de hacer el escándalo público ahorita en febrero, que yo pienso que este escándalo público en febrero, bueno, si no es aquí en febrero, de pronto en marzo, no sé, yo la próxima semana ya concreto bien con la senadora cómo va a ser todo el asunto. Eh, Después de sentar al superintendente, que eso va a ser una presión social muy fuerte, porque la idea es llamar a los distintos canales de televisión, que varios periodistas puedan estar ahí presentes. Obviamente yo les voy a estar como mandando todo para que ustedes puedan ver qué es lo que se gestiona acá. También aquí en Bogotá, digamos que lo de la supersalud es un tema a nivel nacional, ¿no? Que todos los niños en este momento, a partir de los 3 años que quieran acceder a los tratamientos de reasignación de género, pueden ir a su PS,
hablar con el pediatra, decir que se sienten del sexo opuesto e inmediato pueden arrancar con todo el tratamiento de reasignación de género, que es gravísimo, que todavía la gente no lo sabe y esperemos que los niños todavía no lo sepan. El otro proyecto de ley que es perdón, lo que está pasando en Bogotá es que el Galán, que es el alcalde, firmó un decreto en donde todos los colegios públicos de Bogotá tienen que generar protocolos de atención para la población LGBT. ¿Qué significa esto? Que un niño transexual o homosexual no tiene que reportar casos de discriminación en el colegio. En este caso se va a hacer como una ruta de alertas en donde si un niño se siente discriminado, el colegio tiene que empezar a ejecutar acciones disciplinarias para los estudiantes. También tiene que generar esas rutas de atención para los niños o adolescentes transexuales o niñas transexuales. En este caso, el uso de baños, del sexo opuesto, en este caso el tema del ingreso a los deportes, en este caso también implicaría todo el tema de los uniformes. Entonces un hombre puede llegar al colegio vestido como una mujer o viceversa. Entonces en estos casos es muy importante, eso es un tema muy complejo, eso es un tema muy complejo. Eh, eh, Estamos hablando con el alcalde. Lo que se va a llevar a cabo es que esta semana que viene vamos a hacer un titeratón, pero la semana siguiente vamos a hacer un plantón en frente de la alcaldía de Bogotá en contra de este decreto. Pero esto es un paso, esto todavía no lo sacó Secretaría de Salud. Si Secretaría de Salud llegara a sacar una resolución diciendo que todos los colegios tienen que hacerlo, en este caso ya cobijaría tanto privados como públicos. En el caso que pasó puntualmente en Bogotá es únicamente en los colegios públicos, entonces los colegios privados todavía tienen algo de libertad. ¿Qué nos preocupa de este decreto? Los docentes. Son los profesores, porque si un profesor no quiere enseñar sobre género, no quiere enseñar sobre nada de esto, pues en realidad va a venir siendo afectado y estamos mirando todo el tema de objeción de conciencia para ellos. En cuanto al proyecto de ley con la senadora Lorena Ríos, que es que con los niños no te metas, que es prohibir los tratamientos de reasignación de género en menores de edad, este coge directamente el área de la salud. Les cuento que nosotros pasamos primer debate el semestre pasado. Ahorita arrancamos con la lucha para el segundo debate. La idea es que este proyecto de ley pueda llegar a ser aprobado por lo menos en 2 debates en esta legislatura. Si logramos 3, esto sería maravilloso porque son 4 debates para que sea ley en Colombia. Ya hemos pasado el primero. Ahorita tenemos que guerreárnosla muchísimo para pasar el segundo. Les cuento que el asunto está complejo porque, ministro, ¿me escuchas? Sí. Entonces les cuento que el Ministerio de Salud se nos fue en contra y la Supersalud también. Nosotros no tenemos Ministerio de Salud con nosotros, la verdad, les voy a ser sincera. Ministerio de Salud dio un concepto desfavorable del proyecto de ley. Dijeron que no estaban a favor de que hiciéramos esto. Es muy complejo el asunto, pero pues le estamos dando la lucha. Tenemos, pues, con una médico, junto con una médico, codirigimos un comité científico que está integrado por más de 20 especialistas de distintas áreas, médicos, pediatras, tenemos epidemiólogos, tenemos también algunos internistas, cardiólogos, ¿sí? Entonces, con este grupo de médicos, lo que hemos estado haciendo es una lucha muy fuerte frente al área de la salud para ir en contra de estos tratamientos de reasignación de género y pues para decirle al Ministerio de Salud, nosotros también tenemos profesionales altamente calificados que estamos detrás de este proyecto de ley y que estamos buscando que sea aprobado en Colombia por la salud de los niños. Entonces, esto digamos que es como un resumen del panorama que estamos viviendo aquí a nivel nacional. Termina favoreciendo eso. Aquí es donde está el tema, y yo pienso que es el tema de el activismo, en donde nosotros también podamos darles a conocer, vengan, o sea, el tema de ser incluyente, o sea, como lo dice su propia palabra y valga la redundancia, integra a todo el mundo, no solamente favorecer un grupo específico social, sino de qué manera realmente se pueden generar políticas en donde todos los ciudadanos, por ser ciudadanos, por ser colombianos, puedan tener los mismos beneficios.
Nosotros hemos estado luchando mucho a través de eso por todo el tema del libre desarrollo de la personalidad, porque a través del libre desarrollo de la personalidad, esa ha sido la puerta grande para avalar todo esto en infancia y adolescencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos preocupa? La eutanasia, por ejemplo. Ahorita en este caso, en el Congreso de la República, no se dio el debate porque se hizo una fuerte lucha, pero querían, está el tema de avalar la eutanasia a partir de los 14 años de edad a libre elección, dice porque eso hacía parte del libre desarrollo de la personalidad, y en este caso una eutanasia por sufrimiento subjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que un adolescente con depresión, si llegaran a aprobar este proyecto de ley, en 10 días lo matan. ¿Mm? Entonces aquí vemos cómo también está primando otras cosas, y de lo que yo les estaba hablando sobre esta primera fase del adoctrinamiento, sobre el tema de generar empatía y que haya un opresor y una víctima. En este caso, yo siempre he dicho que se están romantizando las cosas. Se romantizó la muerte, se romantizó el suicidio, se romantizó el homicidio. ¿Sí? Entonces, yo pienso que en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a poner en orden entre todos los que estamos en contra de esto, cuáles son esas palabras y cuál es ese lenguaje que nosotros vamos a usar y cómo nosotros lo vamos a comunicar. ¿Sí? Con los congresistas y con todos los legisladores, digamos que la presión social ha sido vital, se los digo en serio. Ellos tiemblan. Con toda la presión social que hemos hecho, ellos han temblado. Muchos se han replanteado cosas. ¿Por qué? Porque nosotros representamos votos. No, y ellos tienen familia, son padres de familia. Claro, es que nosotros así fue que tumbamos el proyecto de ley hace 6 meses. Nosotros dijimos, ustedes quieren hormonizar niños y los quieren dañar. ¿Qué pasó con algunos senadores? Que sus esposas les dijeron, no vayan a votar, apoyar eso. Sus esposas le dijeron, no lo apoye. ¿Por qué? Porque están pensando en sus hijitos. Entonces, esa ha sido la estrategia que nosotros también hemos hecho aquí en el país. Y de hecho nosotros, por eso hablamos de con los niños no te metas, por eso hablamos de un movimiento social que se llama No es un juego, que es un osito quebrado, como diciendo, venga, acá se están metiendo con la infancia para llegar directamente al corazón de estas personas y generar empatía, ¿sí? Para protección de los niños. No sé si o que otra persona más tenga otra inquietud. Teniente Coronel Medina. Señora Nidia, buenas noches. Doctora Liliana, buenas noches, amigos todos. Deseándoles un buen fin de semana. Doctora, qué tema tan supremamente importante. Le ofrezco disculpas, no alcancé a llegar a su presentación y al inicio. Estaba por allá en una reunión en el colegio de mi hijo, precisamente. Tengo un hijo menor de 16 años y ese tema suyo me encanta. Yo estoy trabajando en algo que se llama la guerra política para demostrar que todo lo que hace la ideología mal llamada progresista tiene que ver con todo esto que estamos trabajando y que la señora Nidia muy objetivamente trabaja con cada conversatorio. Supongo que domina usted el tema de la alienación parental, que tiene, yo pienso en mi concepto, es el primer paso que se da dentro de la familia para posteriormente facilitar el adoctrinamiento. Eh, la alienación parental es concebida y en algunos países es delito. En Colombia todavía no sé si hubo jurisprudencia al respecto o proyecto de ley, pero consiste en que, especialmente cuando los padres están separados por alguna razón, influyen en su hijo, quien tiene la custodia, para generar sentimientos de animadversión hacia el otro progenitor. Pero es un problema de locos, un problema que verdaderamente destruye a la familia, no se destruye con la separación. Conozco familias separadas muy unidas en pro de la crianza de los hijos. Sin embargo, estoy haciendo un artículo al respecto. Eh, Cuando menciona la doctora las leyes para los colegios, me hace pensar muchísimo porque precisamente en la reunión del colegio de hoy se trataba un tema muy delicado. El profesor nos comentaba que estando con unos niños de séptimo grado, una de las niñas leyó lo de la comunicación púrpura, la protección que hay aquí en Colombia para cuando hay violencia sexual y cosas por el estilo en contra de las niñas. Y entonces un niño le tomó el brazo delante de los demás, le tomó el brazo
y lo soltó y se fue, pero haciéndole una broma como llamando su atención o algo así. Pues la otra niña que había ahí le dijo a esta, llama a la línea púrpura, no sé qué más, la otra se comunicó y llegaron al colegio, por fortuna, el Colegio Mayor de San Bartolomé, me autorizaron a decirlo, por fortuna el rector tiene mucho peso, es un hombre muy serio, muy correcto, un sacerdote jesuita, y tomó contacto de inmediato con Bienestar Familiar, con quienes dirigen esto permitió y facilitó la investigación y se aclaró qué había pasado. O sea, esas leyes tienen tanto de largo como de ancho. Innegablemente son para protección, pero démonos cuenta y recordemos que la Constitución nuestra primero es política, no es legal. Por tanto, con respeto, le digo a Omaira, no podemos trabajar solamente sobre lo legal y sobre la norma existente porque precisamente esas ideologías se llaman subversivas porque buscan subvertir el orden, generar el caos. Yo pienso que esas ideologías son una combinación de tsunami, tornado, tormentas, todo en una. Generan el caos, destruyen el sistema por todos lados. Démonos cuenta que es por todos lados que nos están atacando. Y el activismo es la primera cuestión que tenemos que hacer. Debemos incrementar el activismo porque la izquierda está en el activismo permanente. Entonces, ahora sí bien mi pregunta, doctora, ¿tiene libros publicados o cuál nos recomienda al respecto? Y ha escuchado hablar usted de padres con alma de madre. Estoy escribiendo un libro al respecto. Hay algunos padres que somos mejores que muchas mamás, pero a lucha que nos toca porque precisamente la protección de la mujer contra la violencia que existe, que es una realidad y que es de locos, sin embargo, ha opacado la violencia que hay contra los hombres y ha minimizado el derecho a los padres. Ni le cuento al auditorio la lucha que he tenido que enfrentar para poder ejercer mis derechos como padre e influir en mi hijo para que reciba una crianza en principios y valores. Gracias, doctora, por venir. Espero seguirla escuchando y espero poder apoyarla en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta de libros, bueno, te cuento que por el momento todavía no he publicado uno. Esperemos. Estoy en el proyecto. Esperemos a ver que este año ya pueda hacer una publicación en frente a lo que concierne mi experiencia y también pues mis conocimientos en términos profesionales. Lo que sí te recomiendo, me imagino que has leído algo de Agustín Laje. A mí, la verdad, el libro el nuevo libro el libro negro de Sí, la señor. izquierda, ese Sí, libro sí, me parece que es como el mejor de él, en donde explica muy bien sí, lo que está correcto. pasando en términos sociales y políticos, cómo esto se volvió una agenda política. Eh, y en cuanto a todo el tema de diferenciación entre hombre y mujer y todo lo demás, la verdad, yo lo que más tengo es como referencias científicas. Como les digo, ya si Dios lo permite, este año ya estoy publicando, ya estoy lanzando, donde se va a mencionar un poco más, apelando desde la ciencia todo lo relacionado con la ideología de género y por qué la misma ciencia y la misma neurociencia no la vale. Sí, en términos de comportamiento y porque a la final la teoría de género termina siendo un fracaso, ¿sí? Que ya, De acuerdo. digamos, desde la neuro. Eh, una segunda pregunta, doctora. Yo considero, en mi forma de pensar, que todas las ideologías del caos en algún momento pueden caer por sentido común y porque van contra el orden natural y biológico. ¿Qué piensa al respecto, por favor? Claro que sí, es que de hecho, si te has dado cuenta, todo este tema ideológico está cayendo porque está yendo en contra de lo natural y por eso vemos que en países como Finlandia, Suecia, Reino Unido, el mismo Holanda, que Holanda es el precursor de los tratamientos de reasignación de género en menores y en mayores de edad. Algunos estados de Estados Unidos, Dinamarca, España, por ejemplo, en Madrid ya prohibieron esto. Han prohibido todos estos tratamientos de reasignación de género. ¿Por qué los han terminado prohibiendo? En primer lugar, porque son experimentales, porque no tienen ninguna validez científica y segundo, porque enferman a las personas.
O sea, una persona llega sana y termina con un montón de patologías y han tenido que asumir muchas demandas. Por ejemplo, Suiza fue uno de los países que tuvo que asumir 800 demandas. Reino Unido, más de 1000 demandas, con lo de la cerrada de la clínica Tavistock. Sí, ahorita Holanda está replanteando por completo la ruta de atención para las personas que tengan confusión de identidad, pero es por eso, porque sí, porque van en contra de la naturaleza y todo lo que vaya en contra de la naturaleza a la final va a caer en algún momento y ya está cayendo. Es que, ¿cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos como nación es que aquí esta agenda que funcionó durante un tiempo en Europa, se están dando cuenta que en Europa no está funcionando, se está debilitando y todo eso nos lo están trayendo a Latinoamérica. Todo De nos lo acuerdo. quieren meter a nosotros, porque también eso es una industria y eso tampoco lo podemos desconocer. Una cirugía de reasignación de género, un proceso de hormonización, ¿quiénes son los que se benefician con todo esto? Un De acuerdo. endocrinólogo gana un montón de dinero tan solo con aplicar una inyección y no le interesa porque a la final le está ganando plata. Entonces aquí, todo esto a la final sí, termina cayendo. Qué valiosos argumentos y conocimientos los suyos, doctora. Espero tomar contacto personalmente para intercambiar más ideas y no cansar al auditorio. Gracias, gracias, señora Nidia. A la orden. Mira, Eh, sí, buenas noches a todos, doctora Liliana. Uy, sí, ya, se me había pasado el dedo. Doctora Liliana, qué placer escucharla. Qué exposición tan interesante e importante nos ha hecho usted esta noche. Muchísimas gracias. Yo escuché la otra vez, creo que es la ley 270 que nos querían imponer en el Congreso, que los niños pueden decidir ser hombre o mujer, ser transgénero a la edad de 3 años. Eso me parece a mí la aberración más grande del mundo. Un niño a esa edad no tiene conciencia para nada. ¿Qué, ¿Qué hay de cierto en eso, doctora? Muchísimas gracias. Ese proyecto de ley, el 270, que fue el que hicimos mucha bulla, que fue el primer semestre del año pasado, ese lo logramos hundir. Pero en este momento, la Supersalud, que es una entidad que se encarga de regular, ¿sí? La actividad médica, ¿no? Y ellos son los que realmente llegan a emitir sanciones hacia los médicos que no cumplan con ciertos parámetros éticos. La Supersalud sacó un decreto en octubre del año pasado en donde dijo que todos los niños a partir de los 3 años pueden acceder a todos estos tratamientos de reasignación de género sin consentimiento de los padres. Ahí fue cuando nosotros recogimos las firmas, que tenemos 40,000. Ese es el proceso que les estaba mencionando, que no logramos sentar al superintendente, empezamos a hacerlo en noviembre o en diciembre, pero desafortunadamente por todas las reformas, porque es que el Congreso está colapsado, por la reforma pensional y por la reforma a la salud, pues se le dio prioridad en el Congreso a estos temas. Necesitamos salir de esto, pero ahorita pensamos que si no es ahorita en febrero, a más tardar en marzo, estamos sentando al superintendente con las firmas que recogimos, más o sea, con la demanda, ¿no? Porque esas firmas es para soporte de la demanda, podamos hacerle un control muy fuerte al superintendente en el Congreso de la República, en donde varios senadores, en donde varios congresistas van a estar hablando y van a estar diciéndole, tiene que sacar esto y vamos a estar varios profesionales también apoyando todo el tema de la intervención para que el superintendente quite ese numeral y ese va a ser, digamos, que un escándalo público que ya estamos planeando. Alejandro Rabinovich. Buenas noches, doctora Castañeda. Gracias por acompañarnos de nuevo a estupenda presentación. Mi pregunta es, ah, dado un cercano proceso de recertificación de Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos, ah, ¿ustedes tienen algún tipo de am, conexión o cercanía con la embajada? Pues mira, la verdad, nosotros no tenemos conexión con embajada. Te cuento que la embajada de los Estados Unidos aquí
ha hecho muy malas jugadas. Sí, de hecho, ellos con el gobierno de Biden eh, en varias ocasiones se sentaron a puerta cerrada con los congresistas, en donde les estaban diciendo prácticamente que tenían que aprobar este proyecto de ley, el 270, al que hicimos oposición, y que ellos en varias ocasiones se han sentado para que la agenda LGBT en Colombia prospere. Todavía no hemos conocido, pues hasta el momento no se nos ha pronunciado un acto de reivindicación. Sería maravilloso que realmente el gobierno de los Estados Unidos nos pudiera apoyar, ojalá fundaciones, porque realmente sí necesitamos recursos. Nosotros estamos, todos los que hemos estado haciendo el activismo, créeme que lo hacemos por convicción. O sea, esto lo hacemos porque sabemos que es lo correcto y pues porque no queremos que esto siga avanzando en el país. Pero sería mucho más fácil si tuviésemos, digamos que un buen músculo financiero, porque así podríamos tener personas contratadas de tiempo completo que pudieran estar abogados, expertos, ¿no? Que pudieran hacer una lucha mucho más frontal. Todos los que estamos realmente metidos en esta lucha, los abogados, los profesionales de distintas especialidades, todos lo hacemos voluntariamente. Ok. Y finalmente, humildemente, respecto a tu ah, progresión profesional, sugiero te hagas abogada. Ah, estires tus alas y vuela. Muchas gracias. Imagínate salir de la neurociencia a ser abogada, salir de la neuropsicología. No, no salir, Estás sino ahí metida, combinarlas, estás ahí combinarlas. metida. Y con una tarjeta profesional volarás lejos. Bueno, doctor Álvaro Gallón. Gracias. Hola, doña Nidia, buenas noches para todos. Doctora Liliana, me encanta saludarla, felicitarla por esa labor tan noble que usted desarrolla. Dos temas que me parece hay que considerar. A partir de la elección del presidente Trump, pues hay una rotura con todo lo que venía. Entonces, digamos, la embajada americana en Colombia, pues hay que verla con los nuevos ojos. Entonces, todo lo que haya sucedido atrás, indudablemente esas políticas de Biden, como que queda eso en el tintero. Eso ya es historia aparte. Yo creo que hay que hacer un planteamiento nuevo, una estrategia general, una estrategia de marketing, una una estrategia de medios de comunicación, cuando digo de marketing, me refiero al lobby, ¿no? Para Ujú. acercarse de nuevo a la embajada y como construir una relación nueva. ¿Le parece? Esa es Ujú. es una pregunta que es también una sugerencia. ¿Me está Ok. escuchando? Sí, 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 te escucho perfectamente. Bueno, y el segundo punto que yo nunca he podido entender es, y me refiero específicamente a este tema del cambio de sexo para los niños de 3 años. Me ha parecido siempre muy curioso que la Constitución Nacional no niega la institución de la familia. La Constitución Nacional de Colombia no niega para nada la existencia de la familia. Sin embargo, yo veo en el discurso político que en la práctica sí hay una negación de la familia. ¿Por qué razón? Porque es evidente que el ser humano es relacional y es evidente que la sociedad humana no se compone de individuos. Decir que la sociedad humana se compone de individuos es un error epistemológico gravísimo, porque es lo mismo decir que el cuerpo humano se compone de células.
No es cierto que el ser humano se componga de células. Lo que es cierto es que el ser humano se compone de órganos y los órganos se componen de células. La sociedad humana se compone de familias y es de la familia que surge el Estado y surge todo el orden social. Entonces, en el discurso político y en el discurso profesional, yo veo que se acepta muy fácilmente la doctrina de los individuos, los derechos de los individuos. ¿Dónde están los derechos de las familias? ¿Cómo es posible que aceptemos que un niño de 3 años tiene derecho a definir su identidad sexual cuando ni siquiera despertaba la identidad sexual, cuando ni siquiera la conciben? Ujú. Porque eso es o sea, póngalo donde lo quieran poner, eso es un tema de familia. El niño no es solo, el niño es relacional, el niño tiene papá y mamá y tiene hermanitos. Todo ser humano es relacional. No existe el ser humano aislado. Entonces, ¿por qué hablan de los derechos del ser humano? Entonces, yo creo que ese discurso manido, hediondo, de la Ujú. sociedad de los individuos, eso hay que revisarlo muy bien, tanto en el ámbito académico como en el ámbito político. De lo contrario, no ganan la pelea. No la pueden ganar porque están partiendo de un error epistemológico, de un error filosófico, de un error antropológico. Entonces, eso era lo que yo quería hacer esta reflexión, doctora. Ya, muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo que menciona la embajada, pues pienso que en este caso ya les competiría, ya sería competencia de los congresistas el que ellos pudieran buscar una hacia ellos. Mm, para ver de qué manera nosotros pues podemos de alguna otra manera como que ellos puedan como subsanar lo que nos han hecho. Y pues en lo otro, pues en lo que estás mencionando, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, es cierto, no se puede más a un individuo y no a la familia como tal. Y pues más cuando estamos dándole derecho a un individuo que todavía no cuenta con todas sus capacidades mentales para tomar decisiones trascendentales, como es un niño de 5 años o 3 años. Eh, eh, de hecho, justamente desde la bancada provida del Congreso de la República se, se radicó un proyecto de ley en donde dicen los padres educan. Y en este caso es que los padres tengan las facultades a sus hijos y que ellos puedan decidir qué se les enseña y qué no se les enseña. Ese proyecto de ley está quieto, está dirigido por el doctor Mauricio Giraldo y por Luis Miguel López, que de hecho ellos han hecho una labor increíble en el Congreso de la República también en frente a lo que es la defensa de la vida. Eh, y pues este proyecto de ley pues esperamos que sea uno de los que pueda como defender más lo que son los ideales de la familia, ¿no? Y también ellos radicaron otro, que es el de la protección de la objeción de conciencia, en este caso para los médicos, para que un médico pueda objetar conciencia no solamente para llevar a cabo el aborto, sino para todos esos tratamientos médicos, para todos esos tratamientos de reasignación. Gracias. Muy No bien, sé doctor. que alguien Perdón, más el tenga doctor otra pregunta. Mauricio Giraldo es el de Conciudadanos. Sí, él es el con Ciudadanos. Ajá. Ha hecho una excelente labor con Ciudadanos. Los Con antioqueños Ciudadanos ha tienen, hecho una labor. los Sí, no, y antioqueños creo, tienen mucho que enseñarle al país, definitivamente. no, y sabes que es increíble, o sea, yo soy muy cercana a ellos, muy, muy cercana. Y la verdad es admirable cómo ellos en serio lo hacen todo por convicción, ¿no? O sea, ellos realmente se están haciendo esto porque ellos lo sienten y se han organizado de una manera tan estratégica que en serio han logrado muchas cosas en el Congreso de la República. Es que realmente yo les voy a ser sincero, en el Congreso no hay mayoría de congresistas pro vida
con convicciones firmes, con convicciones claras, porque hay muchos congresistas que dicen que sí son prohibidas, porque de hecho la bancada prohibida está constituida por 50 congresistas, pero de esos 50 congresistas, los que realmente están luchando frontalmente en defensa de la vida en todos los aspectos, en contra de la eutanasia, en contra del cannabis, en contra de los tratamientos de reasignación de género, los que están peleando por la familia, por el tema del aborto, es Mauricio Giraldo, Luis Miguel López, que los dos son de Conciudadanos, la senadora Karina Espinosa, que ella es del liberal, pero esta mujer se ha dado una batalla muy fuerte. De hecho, ella es la coordinadora de la bancada del Senado, de la bancada prohibida del Senado, y la senadora Lorena Ríos. Son los cuatro senadores, son los cuatro congresistas que realmente han estado frontalmente y que tienen un fin misional en el que estos proyectos de ley no avancen y hacer el ruido más grande. De hecho, ellos fueron los que lideraron la primera convención pro vida que se llevó a cabo en Bogotá, en Colombia, porque nunca habíamos tenido, y que se hizo por primera vez la bandera pro vida en el Congreso de la República, que es un acto histórico. Entonces, en este caso, ellos son los que más han hecho bulla, ¿no? 4 personas que realmente a través del ruido han hecho temblar a muchos. Muy importante, muy importante. De todas maneras, me parece que hay que resaltar siempre que el Estado no es dueño de las personas. El ser humano es relacional, pero el dueño de las personas no es el Estado, Así es. es la Así, familia. La familia es donde el ser humano se desenvuelve naturalmente así es. y donde se hace ciudadano. O sea, yo sí felicito mucho que ustedes estén en esta actividad y ojalá sean escuchados por otros políticos que tengan conciencia. Porque yo no creo que esto sea un asunto de dinero, ni de votos, ni de nada de eso. Esto es un asunto de corrupción moral muy profundo. Así Venir a es. decir Así es. que un niño puede decidir sobre su orientación sexual, se necesita tener una corrupción en el alma muy grande. Qué rabia da ahí. Ujú. Es cierto. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bien, es muy preocupante que el poco número de personas que son pro vida en un congreso, donde creo que son como 400, entonces preocupa que sea un 1%, porque eso habla de una lucha muy desigual que hay que llevarla adelante. Estoy muy identificado con lo que decía el doctor Álvaro Gallón. Estados Unidos ahorita con la toma del cambio de poder a Donald Trump, él ya dictaminó que la ley de aquí en adelante era sexo masculino y sexo femenino. Gracias por abrir la cámara. Entonces, cuando ya se abre sexo masculino y sexo femenino, ya las cosas cambian. No es el todo, las todes o las todas. No, que esa grosería. Ya una cuestión establecida pro vida que son masculino y femenino. Así es. Y me encantó también la posición del coronel Jaime en cuanto a su observación de que eso debe ser distribuido equitativo e igual. Lo importante de todo esto es la educación que todos estamos teniendo. Yo como médico, y como tú lo conoces, y en cada programa yo lo acuño, el que le hizo el diagnóstico a Petro, el psicópata. Ustedes se extrañan de que por qué no más médicos hablan del tema. Sí. Era el momento, yo tengo en el grupo de la SAF varios médicos, hay unos psiquiatras, hay un epidemiólogo y hay otras personas, y esos que están en mi grupo, todos hablan del tema, pero el que hace los videos y el que sale dando conceptos y el que salió con el comandante La Verdad hablando de todas las cosas del cerebro podrido de nuestro psicópata presidente, fui yo. Porque es que a la gente le da un poquito de miedo el decir la verdad, y más si se está viviendo en Colombia. Por eso es de admirar ese grupo de trabajo que está metido en el Senado, dándole con todo para liberar al país de ese mal.
En mi Ujú. concepto, en mi concepto, la homosexualidad es una enfermedad. Y punto. Porque es que usted está hecho hombre para ser hombre y mujer para ser mujer. ¿Por qué lo han llevado a que lo consideren y lo saquen no como enfermedad, no por una diserción médica, sino por un acto político, donde fueron acuñando poco a poco desde los años 1950, 60, y poco a poco fueron metiéndose y fueron avanzando hasta que lo quitaron como enfermedad? Definitivamente alguien, porque sean muchos o porque sean muy poquitos o porque seamos lo que seamos, uno no puede quitar como enfermedad algo que sí lo es. Y por ahí empezó el problema. Entonces el problema es tan serio que a mí me dicen que yo, si considero la homosexualidad una enfermedad, yo soy homofóbico. No, Ujú. yo lo que soy es médico, fisiólogo, clínico, pendiente de las cosas y pendiente de lo que es lo normal. Y lo normal es hombre es hombre, mujer es mujer y familia está compuesta por mamá y papá. Otras cuestiones son las cuestiones sociales y éticas. Entonces yo veo, y no lo critico, y yo lo acepto, que se unan dos hombres para convivir o que se unan dos mujeres para convivir, pero no es el asunto como familia, sino el asunto para sostener un panorama económico o una compañía. A las mujeres les gusta andar con otras mujeres para charlar y para conversar. A mí me gusta irme a tomar cerveza con mis amigos. Y eso no quiere decir que uno sea un trastornado, sino que es lo normal. Lo mismo hacen en pequeñas sociedades. Eso es muy diferente a decir que una familia está compuesta por dos mujeres o por dos hombres y que ser homosexual es normal. Entonces ahí es donde viene el primer problema. Pero eso va a ser una lucha larga, una lucha que hay que darla, porque después de eso, entonces vino el problema. Todo se fue deteriorando y se fue dañando hasta que estamos llegando a un punto donde ser pederastra es normal y quieren pasarlo como normal y pasarlo como algo de una enfermedad que es equivalente o igual a la psicopatía de nuestro presidente, que no tiene solución. Entonces, qué pena, Ujú. pederastras. Nosotros no podemos llegar a valorar la pederastría por eso como algo normal, cuando es totalmente una enfermedad que en este momento la ciencia médica no conoce solución. Y siguiendo con el tema, entonces me uno a lo que estábamos hablando, que decía el doctor Gallón. Tenemos una serie de consideraciones que nosotros tenemos que llevar y tenerlo como principio de ley, de forma, de autoridad y de eje médico. Nosotros no podemos pensar en ningún momento, y es cretino pensarlo, que un niño a los 3 años de edad venga a decir que quiere ser hombre o mujer. No, 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 no. A veces puede suceder de que, y se ha visto, de que el niño de pronto le gusta jugar con las muñecas y de pronto a una niña le gusta mejor coger el triciclo o patear un balón. Eso sí se puede ver y se ve. Pero uno, yo digo, uno está en capacidad de pensar algo en cuanto a identidad de sexo mínimo, mínimo. Ya se ha madurado más, diría yo, 12 años. Porque es que uno Y yo creo que todavía a los 10 años todavía piensa es como niño, actúa como niño y evoluciona como niño. Que hay sus cambios, puede haberlos. Y puede haberlos donde hay gente que piense diferente, pero no es lo ujú, normal, no es lo usual y no es lo habitual. Entonces, así es. todas esas tendencias y todas esas conductas eh, están dadas por un acto de corrupción mental, política, por perversión y más que todo alimentadas por una cosa funesta
que es lo que se está dando la lucha ahorita, y yo soy uno de los peleadores número uno, que es contra la Agenda 2030 o 2045 o 2050 o ninguna agenda, porque con la llegada de Trump de pronto esa agenda va a desaparecer, que es absolutamente maligna. Yo he estudiado los 17 puntos de la Agenda 2030 y ninguno sirve. Créanme que ninguno sirve porque todos son perversos y malosos. Así es. Entonces, ese era un pequeño recuento para decirle a la gente que no le dé miedo decir las cosas como son, porque es que si no somos homofóbicos, no, que si no es que somos, o sea, nos empiezan a dar madera como si nosotros fuéramos los malos y ellos son los anticos. Pregunta, Gracias. ¿es muy difícil este tema esparcirlo más a nivel de Colombia para encontrar mejor apoyo? Pues mira, nosotros, la verdad es que es complejo, por lo que estaba mencionando, que los que estamos haciendo el activismo, a veces se requieren muchos recursos. Por ejemplo, poder pautar en los medios de comunicación, pagarle a RCN, pagarle a Caracol, pagarle a estos medios de comunicación tradicionales. Ellos toca pagarles para que ellos saquen como prioridad estas noticias. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en el país? Y pues digamos que es la realidad que vemos hoy en día. Para el avance que hemos tenido en el país es porque grandes inversionistas multimillonarios han metido cualquier cantidad de recursos para que esto en medios de comunicación sea muy visible. Entonces, en estos casos, pues vemos como Soros, ¿no? Ha metido mucho dinero, apoyado. Hay fundaciones acá que literal son sostenidas financieramente por ellos, pero ellos han pagado. Ellos hasta inclusive le han pagado a universidades. Por ejemplo, la Universidad de los Andes ha recibido recursos de Soros, ha recibido recursos económicos de ellos. Entonces estamos hablando que es un gigante financiero. Lo que nosotros hemos estado haciendo de una manera mucho más, digamos que llamémoslo así, de una manera mucho más rudimentaria y mucho más orgánica, es que hemos tenido reuniones como esta, donde asisten cientos de personas, pero estamos hablando en este momento, la estrategia que estamos usando es hablando con líderes religiosos. Entonces, en este caso, nosotros a través de hablar con líderes religiosos, hemos podido, por ejemplo, para el hundimiento del proyecto de ley de hace 6 meses, yo estuve hablando, gracias a, digamos que los contactos, se han generado puertas que se han abierto. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con líderes luteranos, líderes representantes de la iglesia adventista, judíos, judío-mesiánicos, musulmanes, budistas, evangélicos y católicos. Entonces, hasta lo que nosotros hemos estado haciendo es acercándonos a ellos, ¿no? Para que ellos puedan también comunicar esto en sus iglesias, a sus feligreses, y de esta manera hemos empezado a generar ruido, ¿no? Por lo menos esto ya ha sonado. El año pasado, en agosto, se llevó a cabo una marcha que fue la Marcha por Jesús, ¿no? Que fue una marcha simbólica en donde salieron tanto católicos como evangélicos a las calles marchando por Jesús, pero esta fue una manera y una estrategia que se utilizó de una manera no directa para decirle a los políticos, vea estos millones de personas que salieron a marchar por Jesús, identifique cuántos millones de creyentes hay en Colombia y cuántos estamos en contra de lo que ustedes están haciendo. Entonces, esas son iniciativas que se han llevado a cabo a través de la misma iglesia, que ha sido como la estrategia. Pero lo que les estoy mencionando, el tema de recursos, sería maravilloso. Sería maravilloso que una fundación así como Soros, o sea, como Soros, un multimillonario como Soros nos apoyara a nosotros que estamos en todo este tema pro vida, porque así de esa manera pudiéramos pagar en medios de comunicación para que esto se vuelva escándalo público en toda la prensa. Yo tengo un par de amigos que
digamos que en RCN, en radio, en la nocturna, a mí ya me conocen, entonces cuando hay escándalo, siempre termino hablando en RCN, en la nocturna. No sé cuánta gente me escucha por radio a nivel nacional, pero digamos que ahí como que más o menos hemos logrado como hacer como apertura, ¿no? Gracias. Coronel Homero. Buenas noches, Nidia. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga, doctora. Felicitarla por la excelente acción que ustedes están realizando. Sí, realmente es muy triste ver que un muchacho no puede manejar si no tiene 10, 15 o 16 años, no puede fumar si no tiene 18, no puede beber si no tiene 21 o algo así, pero sí puede decir si va a cambiar de sexo a los 3 años, eso es diabólico. Sería, ustedes están haciendo una gran labor, pero sería interesante que ustedes se dirijan ahorita que ya hay tanta gente aspirando y es que a que le den los votos, comunicaciones o algo pidiéndoles un apoyo y pidiéndoles que sienten una posición sobre esto del aspecto de provida a todos. A ver quiénes contestan, quiénes nos contestan y a través de redes sociales exponernos, como dice Laureano, cuáles son los que están a favor de la vida y cuáles los que no, para que la gente sepa por quién va a votar. Y ahorita yo creo que las cosas han cambiado porque aquí en la Florida y en Estados Unidos ya le quitaron todos los apoyos federales a esas clínicas que hacen transgénero, prohibieron las mutilaciones, prohibieron, incluso van a apoyar a las personas que están demandando a los médicos por esas mutilaciones. Mire que en España se ha disparado el suicidio y la mayor cantidad de gente que se ha suicidado son gente que han tenido la experimentación de cambiar de género y después se han dado cuenta que eso no es así, pero es irreversible. Felicitarlas, sigan adelante, pero emplacen a los partidos políticos, a que las dirigentes, cuál es la posición de las bancadas, para saber quién es quién y a quién se le va a dar el voto. Y el que esté del otro lado, pues voto castigo. A ver si entienden. Eso es la idea, el comentario, doctora. Y felicitaciones y Gracias, para atrás y para tomar impulso. Dios los bendiga. gracias, gracias. Hicieron. ¿Cómo va el, el tema de la firma ya de lo que era la Superintendencia de Salud? ¿Qué respuesta dieron? ¿Qué este año? ¿Qué se viene para? Te cuento que no hemos podido hacer nosotros las firmas, las vamos a radicar de una manera, digamos que más política. No la pudimos hacer en noviembre ni en diciembre porque la íbamos a hacer en el Congreso donde íbamos a sentar al superintendente y a exigirle con las firmas quite este numeral, pero no lo logramos porque en el Congreso se le dio prioridad a la reforma de la salud y a la reforma pensional, entonces no nos abrieron el espacio. Esperamos que a final de febrero o en marzo ya logremos hacer este escándalo público y hagamos como, eso digamos que es una erradicación que queremos hacer pública y queremos que sea escandalosa. Entonces ya lo estamos organizando. El año pasado ya tengo las firmas en mi poder, más de 40,000 firmas tengo. Ya me llegaron todas las firmas de Barranquilla, les quiero agradecer muchísimo por eso, pero estamos esperando cuál es el espacio en el Congreso que nos van a dar para sentar al superintendente, porque en este caso lo vamos a hacer muy cara a cara, ¿no? O sea, lo vamos a tener enfrente con las firmas diciéndole, todos estos ciudadanos exigimos que quiten esto. Gracias. Igual esta batalla, independientemente de las elecciones, hay que seguir dándola porque esta batalla va a durar años y años y bueno, a seguir dando la batalla. Así es. Muy buenas noches, doña Nidia. Mis coroneles, muy buenas noches. Doy parte de un país que se está acabando por esta izquierda desastrosa que tenemos. A las señoritas, a los doctores que están. Quiero comentarles, yo soy precandidato a la presidencia. Esta premisa que les quiero dar con respecto a ese tema de la ideología de género, la protección de la familia es muy importante.
Todos y cada uno de nosotros sabemos que el tema de la ideología de género en el mundo, como lo dijo el doctor, es un tema de votos, es un tema de política, es una herramienta que utiliza la izquierda para poder agitar y formular caos. Yo me he acercado a muchas comunidades, no conocía a la doctora Liliana, es un placer. Mi nombre es Julio César Mayor, tiene un servidor y una persona que le va a ayudar en lo que pueda después de que Dios lo disponga y Dios nos dé vida y voluntad para hacerlo. Este es un problema que la izquierda está en este momento en Colombia impulsando mucho dentro de las nuevas generaciones, muchachos que tienen inconformidades, que de pronto ese tema de la disforia, como lo explicó el doctor, ese tema de la disforia es algo que nosotros tenemos que empezarle a explicar a nuestros hijos desde nuestras casas, empezar a educar, así como algunos colombianos hemos tratado de educar a nuestros hijos en contra de la corrupción. También educarlos y quitarles esa idea, porque es que esto inicia desde la casa, compañeros. Esto es un problema muy fuerte, muy fuerte. Y es algo que nosotros lo tenemos que atacar políticamente. Si no lo hacemos políticamente, todos nuestros esfuerzos van a quedar ahí. Si no apoyamos esos políticos, no les estoy diciendo que me apoyen a mí. Ojo, si no apoyamos esa gente que quiera la patria, que quiera a los ciudadanos y lo más importante, que defienda y estructure la familia, que defienda y tenga por encima la patria y la familia, nosotros no vamos a llegar a ningún, como era que decía mi abuelo, a ningún fin, si no hacemos un esfuerzo que sea entre todos. Como les digo, estoy pendiente de todos y cada uno de ustedes. Doña Nidia me conoce a mí, mi coronel Jaime Medina, a sus órdenes, mi coronel y mi coronel Homero, a sus Gracias, órdenes, doctor. y cuando necesitemos algo que sea de acción y de accionar, como miembro de la Reserva Activa de Colombia, aquí estoy a su disposición y a los pies de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Bueno, doctora Liliana, yo quería pedirle el favor, ya que usted está cercana a los senadores, al senador Mauricio Giraldo, y es que nos ayude a promover la Convención Pro Vida acá en la costa. Eso pues debido al éxito de esa convención que se hizo en Bogotá, porque bueno, allá yo la pude conocer y usted sabe que con Familias por la Paz y todo este movimiento, mire que se pudieron, Barranquilla ha podido articularse con la recolección de firmas, con el plantón, con la marcha. Entonces, eso es una estrategia que independientemente de otras que se hagan, yo pienso que es muy importante porque primero el pueblo se une. Las actividades que se han hecho acá en Barranquilla las hemos hecho con el apoyo de conciudadanos del grupo de 40 días por la vida. Entonces, y ya la gente va identificando y en mi caso, aquí está el pastor Vizcaíno y algunos de los que hacen parte del equipo acá, le dice al cristiano, mire, esto fue por lo que usted votó, porque le hicieron creer que era un cambio, pero mire en dónde le está tocando contra los principios y valores y la familia, y estos son los partidos y estas son las personas. Yo pienso que eso es una pedagogía que es importante porque va a llevar a una conciencia, pero también Así va a es. llevar a que en la medida que ustedes lleguen aquí, todos esos líderes van a asistir a esa convención, van a poder escuchar de ustedes y obviamente la labor para lo que estamos acá en los municipios va a ser mucho más fácil porque vamos a tener un equipo de trabajo pues más grande, más sólido, más comprometido porque pues, detrás de cada pastor pues vienen todas sus iglesias. Entonces ya si se convoca un plantón, no van a ser 20, 30 personas, sino que ya ellos dicen. Sí, Y también le quería rápidamente decir que después del plantón que ustedes convocaron aquí en Barranquilla, se generó una marcha, una caravana por los niños. Entonces, mire que esto sí va cogiendo fuerza y se hizo un recorrido de pastores por la ciudad, orando, y después, eso lo hicieron incluso después del 31 de octubre, el 1 de noviembre,
para reprender pues todos los sacrificios, todo lo que se invoca. Entonces sí, el favor es uno solo. Hombre, ayúdenos con ellos a que ellos puedan venir aquí, porque aquí tenemos para pagarle transportes ni hotel a ellos. Como yo le dije ese día, yo le dije, bienvenido allá, pero el tema de transportes para que ellos vengan y sobre todo porque ellos vienen con sus equipos, sus guardaespaldas y todo, y el alojamiento en los hoteles, por lo menos a nosotros, el equipo pequeño que tenemos acá, que estamos replicando con Camila, lo de Jonathan, lo de la senadora, pues no tenemos recursos. Entonces sí sería importante pues que nos ayude y aquí con los brazos abiertos pues ayudamos con toda la logística y la convocatoria. Doctor Francisco Solís. Doña Lidia, muy buenas noches y buenas noches para toda la sala. Buenas noches. Bueno, el tema es bien interesante. Buenas noches, Liliana. Buenas noches. Una pregunta un poco compleja, pero ¿cómo contrarrestar en Colombia, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Agenda 2030 relacionada directamente con el eje LGBTI en el país? Siendo que la educación está totalmente permeada por este tipo de cartillas y no se diga nada a nivel de la institucional del Estado. Muchas gracias. Bueno, desde lo administrativo, sería que tanto Ministerio de Educación como Ministerio de Salud sacaran resoluciones y decretos, y también la misma Corte Constitucional, que ahí estamos perdiendo, porque la Corte Constitucional está a favor de esto. De hecho, la Constitucional sacó un borrador el año pasado en donde dice que los niños pueden hacer el cambio de nombre en las notarías a partir de los 7 años si se autoperciben sexo opuesto. Ministerio de Salud no está a favor con nosotros y tampoco el Ministerio de Educación. Eso sería desde lo administrativo, el que sacaran decretos, pero pues en el país, la verdad, está muy complejo porque como ellos son de gobierno, entonces ellos están en pro de toda esta agenda. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? El legislativo, que ya sería el Congreso. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo la pelea más grande. Porque si sale una ley es máximo poder y ya cualquier decreto o cualquier resolución pues termina siendo, digamos que termina siendo borrada por esa ley, porque la ley es el máximo peso que nosotros tenemos en el país. Por eso es que este tema de la lucha en contra de proyectos de ley viene siendo tan vital. ¿Qué es lo que tal vez nosotros necesitamos? Que alguien desde el Ministerio de Educación saque un proyecto de acuerdo, una resolución para que a los niños no se les adoctrine, pero es donde está el problema, porque como todo es de gobierno. Entonces, nosotros realmente lo que tenemos que hacer es resistir 2 años. 2 años y votar mejor. Y apoyar en este caso todas estas iniciativas que nosotros, por ejemplo, apoyar el activismo que hacemos en contra de proyectos de ley o apoyar proyectos de ley como el de con los niños no te metas, darlo a conocer a la gente. No, eso me parece más importante. Lo que estaban hablando, el tema de muerte política, sí, también tenemos que hacerlos, ponerlos a todos en un paredón y decirles, vengan, todos estos son los políticos que no vamos a votar. Todo eso también, todas estas iniciativas es lo que nosotros tenemos por ahora, mientras que elegimos mejor. Y hay un cambio Veo el panorama muy de sombrío gobierno. porque no hay voluntad política, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Entonces creo que es una batalla que se está perdiendo. Me parece que es importante la voluntad política. De ahí que cuando se vaya a elegir Congreso y Presidencia de la República, se mire la parte programática de los programas que quieren desarrollar el país. Lamentablemente en Colombia sigue primando los partidos, los caudillos y el que más hable de duro y el que mejor hable. Pero no hay nada programático. El Congreso como tal, de casi las 300 personas que son Congreso, Senado y Cámara, el 70% quiero decirle que está con el LGTBI. Son muy poquiticos, muy poquiticos.
los que, mejor dicho, se salen de las sesiones para no quedar en ridículo tampoco, exceptuando los Es dos cierto. congresistas, dijiste, de Conciudadanos, que son hombres muy valientes en este caso. De ahí en adelante no hay nadie más. Entonces, es una voluntad política y eso es un tema que me parece que es importante volverlo a tratar en otro espacio. Buenas noches, doctora Liliana. Tengo una pregunta para usted. Bueno, como todos estos conversatorios, toda esta lucha, todo este trabajo, todo esto es para un solo punto, llegar a una sola, es mantener la democracia en Colombia, ¿no? Todos estamos trabajando para eso, para mantener la democracia en Colombia. Ahora, yo digo, ¿qué se está haciendo para ayudar y para los candidatos que vengan, para ayudarlos y que ganen y que todos los candidatos y todos esos senadores y um, tengan un resultado positivo en las elecciones? ¿Qué se está haciendo para ayudar a los candidatos que vengan, a los candidatos que promueven la democracia? ¿Qué se está haciendo para eso? ¿Qué estrategia se están haciendo en Colombia para mantener la democracia? Bueno, pues te cuento que, como estaba mencionando anteriormente, nosotros estamos uniendo distintas confesiones del país y desde las distintas confesiones hemos podido desde allí eh, empezar con diálogos en donde ya digamos que donde ya se están poniendo de acuerdo por qué candidatos y cuáles son los parámetros como iglesia, o sea, sí, como la iglesia en Colombia, bueno, las distintas confesiones van a tener puntos en común para poder elegir. Entonces, digamos que esa es una de las primeras estrategias. ¿Por qué lo hacemos desde la parte confesional? Pues porque la parte confesional es la que más aglomera personas. Sí, o sea, las comunidades judías, los evangélicos, católicos. Entonces, la idea es que podamos desde allí unir esfuerzos y sacar, pues estamos esperando porque todavía no hay luz de cuáles van a ser los candidatos, pero en su momento, cuando ya tengamos la lista de los candidatos, ya nosotros podemos identificar y podemos decirle a la comunidad, estos son los candidatos por los cuales tenemos que votar porque van a estar luchando por nuestros principios. Señor Alejandro Rabinovich. Gracias, Nidia. Doctora Castañeda, ¿ustedes tienen algún tipo de métrica cuando empiezan a aproximar a estas entidades religiosas? Sí, pues digamos que en este caso, nosotros lo que tenemos es como un Excel, en donde allí se empieza a decir, esta persona representa tantas personas, ¿sí? Y así de esa manera nosotros podemos saber. Pero digamos Okay. que todavía no se ha hecho un tema tan oficial, ¿sabes? O sea, creo que aquí en Colombia lo que nos falta es poder llegar a tener como esos softwares especiales, ¿no? En donde se pueda registrar y se pueda como tener una base de datos bien robusta. Creo que todavía no estamos en ese nivel. Yo no sé si, bueno, ustedes en Estados Unidos deben de conocer a Family Research Council, ¿no? FRC. Ajá, nosotros tenemos un acercamiento con ellos, ¿sí? Y pues esperamos que ellos nos puedan asesorar de una manera mucho más frontal, como mucho más directa, cómo nosotros podemos llegar a tener ese mismo músculo que ellos tienen, porque FRC es una entidad que sin ánimo de lucro que tiene mucha fuerza política por los votantes. Entonces nosotros también queremos ver de qué manera podemos formar como una entidad similar a FRC en Colombia. Y pues para eso, el año pasado recibimos una visita de Travis Weaver, que él es el vicepresidente de Política y Gobierno de FRC. Él visitó Colombia, él estuvo acá con nosotros unos 15 días. Estuvo mirando el panorama político, estuvo hablando con congresistas, estuvo hablando con
diferentes líderes religiosos, pero ahorita, en la próxima semana, se va a hacer otra visita a Washington para ver de qué manera a través de ellos, pues esperamos, no sabemos, porque nosotros estamos como a ciegas, de qué manera ellos nos pueden apoyar para poder tener como esa fuerza, porque no la tenemos. La verdad, en nuestro país no está. Si la tuviésemos, sería mucho más, o sea, sería más fácil poder contrarrestar esto, pero todavía en este momento no tenemos esto. Me parece imprescindible que encuentren cómo encontrar ese tipo de tracción, de cómo apoyarse en tecnología, especialmente ahora que empieza a aflorar inteligencia artificial. Y no más eso, simplemente desde un nivel contable, que ustedes entiendan con quiénes están contando. Cuando Así, ustedes aproximan a ciertos grupos religiosos en Colombia, pues entiendan quién los está apoyando para ver a quién así es. van a por ellos. Pero, Así, pero me parece un aproximamiento, una aproximación, perdón, supremamente inteligente. Y muchas gracias. gracias. Paola Mosquera. Sí, ahora sí, señora Nidia, es que como estoy con el celular, no pude abrir el micrófono. No te Sí, preocupes. buenas noches a todos. Buenas noches, señora Liliana. Mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿hay manera que desde el Congreso, usted que está en el Congreso y que está como más empapada de lo que pasa allí, que no se, o sea, que haya como un filtro para todas estas leyes que salen, todas estas leyes funestas, o sea, perdón, todas estas influencias extranjeras que le han hecho tanto daño al país? Por decir algo, tengo entendido que en Noriega, en Noruega no se permite el comunismo, ¿cierto? Ya el comunismo está abolido como sistema político y es un partido que la gente no, o sea, que no puede participar, o sea, que la gente no puede votar por él, que no tiene opción política, ¿cierto? Si hay manera de pronto que desde el Congreso haya un filtro a todas estas ideologías y que primero pasen por el Congreso antes de que sean leyes en el país. Muchas Sí, gracias. sí, sí, sí hay filtro. Los que están haciendo el filtro es la bancada Provida del Congreso. Ujú. Ellos son ellos son los que están filtrando todos estos proyectos de ley con todos estos tintes de ideología de género, de aborto, ¿no? Eutanasia, o sea, son ellos. Pero sí lo hay. Sí, porque es que si no, lo van a enloquecer. O sea, ¿qué No, pero tal un niño? Imagínense, un niño adolescente que le dice por suicidarse que porque quiere saber cómo es el más allá. Entonces, o sea, es una locura. Lo que no, estamos viviendo no tiene sentido. sí, no, en el Congreso la bancada Provida son los que están, digamos que ellos son los que están haciendo este filtro. En mi caso personal, lo que yo hago es como profesional asesoro. Entonces, cuando llegan estos proyectos de ley que tocan todo este tema, yo les envío insumos para argumentar en contra, a los apoyo, ¿no? En debate, en audiencias públicas, reuniones privadas, ¿sí? O sea, digamos que sí hay un equipo y es la primera vez en que en el país hay un equipo. En Ok. serio, o sea, sí. Entonces, eh, hay personas Muchas así. gracias. Muchas gracias porque es una esperanza para uno, ¿no? Es una Claro, esperanza porque si aquí van a vivir los nietos de uno, pues ¿qué les espera? ¿No? Entonces sí es bueno saber si hay estos filtros o no, o si cualquier loco le da por poner cualquier idea y entonces aquí hay, la reciben con los brazos abiertos. O sea, eso no puede seguir pasando. Muchas gracias, doctora. Me encanta verla y saludarla. Gracias. con gusto. Teniente Coronel Jaime Medina, pero antes de que él empiece, quiero informarles que ayer publicamos el video de el doctor Miguel Uribe Turbay. Por favor, si tómense un minuto, mírenlo y pónganle like para que llegue a más gente. Entre más gente lo vea, más conciencia despertamos. Muchas gracias. Teniente Coronel Jaime Medina.
Gracias, señora Nidia. Doctora Liliana, ¿cómo podemos apoyar el Congreso Provida desde el punto de vista activista, o sea, o financiero, de pronto con algunos pocos recursos, de a poco se llena la gallina, dicen por ahí? Bueno, ¿cómo le podemos apoyar? Gracias. Bueno, en temas de activismo es muy importante empezar a buscar la manera en la que nosotros podamos propagar la información. Sí, o sea, lo que yo en algún momento le mencionaba a Sandrita y con el ejercicio de las firmas, por ejemplo, para ir en contra de lo de la supersalud, esto es un ejercicio pedagógico, porque el hecho de que una persona coja una planilla y le explique a la otra cara a cara y le diga, mira lo que está pasando y esta persona firme, esta persona se va a volver una replicadora de la información. Y en cuanto a recursos, coronel, pues digamos que hay que mirar cuántos recursos podríamos llegar. Yo pienso que en otra reunión podríamos mirar de qué manera podemos ver cómo establecemos un fondo o algo así para las distintas iniciativas, ¿sí? Que se llevan a cabo. Por ejemplo, a veces nosotros para llevar protestas necesitamos imprimir, ¿no? Pancartas, ¿sí? Una cosa tan simple como imprimir, o de pronto toca viajar a un lugar, ¿no? Para tener cierto tipo de reuniones o toca, no sé, entonces yo pienso que sería bueno después que podamos hablar bien de qué manera se podría como organizar financieramente esto y pues podamos hacer una lucha mucho más fuerte. Gracias. Gracias, doctora. El señor Julio César Mayor quiere decir unas palabras y con él cerramos el conversatorio. Por favor, señor Julio César. Bueno, de nuevo buenas noches. A ver, yo quería hacerle una pregunta a Liliana. Liliana, yo a lo largo de mi experiencia política y lo que he podido ver a través del Congreso, más con un Congreso con mayorías muchas veces recalcitrantes en la corrupción y en lo que ha habido. Hemos entablado un diálogo con muchas comunidades, hemos hablado de pena de muerte, porque llegó la hora de que en Colombia haya pena de muerte. Hemos hablado de la muerte política, la muerte civil, hemos hablado de diferentes temas, pero todo esto lo podemos solamente hacer a través de los métodos de participación ciudadana. La señora congresista que nos acompaña puede dar fe de lo que yo voy a decir. Nosotros los colombianos prácticamente con un Congreso en una gran parte corrupto, no, no, no vamos a escuchar la voz para proteger los niños y para proteger la familia. Yo creo que es hora de que nos unamos en torno a una causa que genere estos cambios, pero que los genere directamente desde el pueblo colombiano. En lo que yo he recorrido el país, les cuento que el país quiere la protección de la familia, quiere la protección de los niños. Si nosotros eso lo llevamos de una buena mano y de una directriz que sea la justa, nosotros lo llevamos a un proceso de participación ciudadana, a un proceso constitucional donde la gente sea la que tome la decisión. Nosotros vamos a eliminar bastantes problemáticas que se están gestando en Colombia por las diferentes ideologías y lo peor, por las diferentes corrientes políticas que lo único que quieren es conservar el poder y seguir acabando con Colombia y con la familia. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Que el Señor los guarde grandemente. Que Dios los bendiga a todos. Doña Nidia, muchas gracias. Muchas gracias. Mis coroneles, doctoras, doctores, un servidor para cada uno de ustedes. Dios los bendiga grandemente. Doctora Liliana Castañeda, le agradezco mucho su presencia esta noche en este conversatorio que para nosotros es muy importante, ya que todos somos pro vida y todos estamos en contra de la ideología de género, que aparte de estar causando un daño terrible a la humanidad, es horroroso que no permitan que el niño sea niño, la niña sea niña y que crezcan bajo esas circunstancias que nosotros tuvimos el placer y la dicha de poder hacerlo. Gracias. Le agradezco mucho su trabajo y qué bueno que pudo estar aquí esta noche. Le agradezco a Mira por el esfuerzo que hizo para lograrlo
y a todos los presentes por siempre apoyarnos en estos conversatorios que el objetivo que tienen es despertar conciencias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos, de verdad, porque... Doctora, un momentito que tengo un recado para darle, por eso levanté la mano nuevamente. Hay un honorable compañero de acá todos somos muy buena gente y vamos todos hacia la misma dirección. Alguien quiere comunicarse con usted internamente y me pidió el favor que le pidiera su autorización de compartirle el teléfono. Claro que sí, comparte mi teléfono. Bueno. Con los que participaron, yo no tengo ningún tipo de inconveniente con comunicarme con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y de verdad, qué buen Zoom, qué buena reunión, de mucho agrado, y eso es lo que todos nosotros queremos y estamos luchando para evitar una catástrofe, una aberración humana mundial, que suceda esto que está sucediendo. Eso es inadmisible desde cualquier punto de vista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esa labor, esa causa tan bella. Yo también soy pro vida, todos acá somos pro vida. Bueno. Fascinante su intervención, doctora, fascinante. No, gracias, de verdad también me ha gustado mucho haber podido compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Me alegra siempre hablar con personas que estamos en los mismos principios, porque esto anima y da fuerza para seguir con esto. Muchas gracias, me alegro mucho haber compartido con ustedes, espero que nos podamos hablar en otras. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego.